Máster Angelo Goya, un gusto que podamos hoy hablar más sobre el neurodesarrollo. Usted es psicólogo, máster en neuropsicología y especialista en discapacidad y rehabilitación. Un gusto que esté por acá. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Entonces, hablemos qué es neurodesarrollo. ¿Qué podemos iniciar conversando sobre el neurodesarrollo? Ok, neurodesarrollo es todo nuestro proceso evolutivo desde que estamos en un contacto con el mundo, en un contacto directo. Si bien sabemos que hay pues un desarrollo previo en la parte prenatal, pero ya cuando estamos en un contexto de exposición al mundo, vamos agudizando nuestros sentidos, vamos desarrollando habilidades, adquiriendo aprendizajes. Entonces todo eso es lo que nos va dando una pauta de desarrollo y a eso se refiere el neurodesarrollo, por todo lo que conlleva a la estimulación, al desarrollo, a las habilidades adquiridas y que en algunos casos pasamos a trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, hablando de trastornos, porque a veces los padres pueden sentir que mi hijo no ha alcanzado algún hito, alguna habilidad, y tendemos a inmediatamente autodiagnosticar o pensar más allá sobre un trastorno, cuando posiblemente hay falta de estimulación. Dentro de su experiencia, ¿cuáles serían los trastornos más comunes que podemos ver en nuestra comunidad? Ok, los trastornos más comunes del neurodesarrollo que tenemos de mayor registro a nivel estadístico tienen que ver con el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, deficiencias intelectual y otros en menor grado de forma, digamos, individuales, trastornos del aprendizaje o de la comunicación. Que cuando te hablo individuales es que no se deben a un trastorno más amplio, porque por ejemplo algunos trastornos como el autismo, lo que es el TEA, conlleva a trastornos de comunicación, conlleva a trastornos de aprendizaje, pero que van dentro de las mismas alteraciones. En cambio, hay niños que pueden tener un trastorno de comunicación, un trastorno de aprendizaje y que no precisamente se debe a una patología más amplia como el autismo, por ejemplo. Muy bien, ahora también escuchamos con frecuencia un aumento diagnóstico de TEA. ¿Qué nos puede decir sobre ese aumento de TEA? Ha incrementado a nivel mundial, es un hecho, la tasa de incremento es súper alta, que se deben a algunas cosas como por ejemplo mayor acceso a la información, mayor educación, mayor acceso a una evaluación diagnóstica, pero también es importante tomar en cuenta que pueden haber algunos diagnósticos falsos positivos, ¿ya? Es decir, que no necesariamente cumplen en su totalidad o que a temprana edad, por una falta de estímulo, por un contexto en el que la persona, en este caso el niño, se desenvuelve, puede llevar a impresionar un trastorno del espectro autista. Pasó, por ejemplo, post pandemia. Niños que nacieron en contexto de pandemia no estuvieron expuestos como a la interacción social, a la comunicación, o por el tema del contagio, que todo con la superficie, entonces son niños que ni siquiera los pusieron a gatear o algo por el estilo. Entonces, eso conlleva a que no desarrollen habilidades. Y la comunicación es un proceso de interacción, es un proceso repetitivo, de imitación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estos niños posterior, cuando ya vinieron creciendo un poquito, presentaron problemas de comunicación, de interacción, inclusive problemas sensoriales, que también están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos del procesamiento sensorial. Muy bien. Y en relación a las comorbilidades de TEA, mencionaba a causa o pandemia la falta de comunicación, interacción social, siendo TEA uno de los más comunes, más hablados, y concuerdo con usted cuando dice, hoy en día tenemos más información, hemos avanzado un poquito en no sentirnos tachados o mal cuando hablamos de un diagnóstico Correcto. por TEA, entonces eso le da más visibilidad. ¿Cuál considera usted que sería el segundo más frecuente que podemos encontrar dentro de los trastornos del neurodesarrollo? En la actualidad, el más frecuente es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se da al igual que otros de forma independiente. Un niño puede mostrar trastorno trastorno por déficit de atención e hiperactividad y no como comorbilidad. En cambio, hay quienes lo presentan por comorbilidad dentro del mismo TEA también, que tenés el TEA más TDAH. Entonces, pero solamente el TDAH, digamos, puro, hay mayor aumento inclusive. Y esto puede estar muy relacionado también a los estados emocionales durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, hay
predisposiciones genéticas, es decir, pueden influir algunos genes que no están como determinados cuáles con exactitud, pero también el estado emocional durante el embarazo de la madre es muy importante. Entonces, todos esos neurotransmisores hacen de que el cerebro del niño que se está formando va a estar más alterado, más irritado, más enérgico. Entonces, posteriormente realmente tenemos, cuando hacemos como una anamnesis, el historial clínico, te das cuenta que hay muchos elementos relacionados al estado emocional durante el embarazo. Otro común también es la deficiencia intelectual o la discapacidad intelectual. No es, de forma independiente, no es tan frecuente, pero sí la encontramos, por ejemplo, ya como secundaria a un tipo de sindromología. En Nicaragua conocemos más el síndrome de Down, pero pues realmente quienes trabajamos en este contexto de atención clínico conocemos muchos más síndromes. También hay, digamos, deficiencia intelectual involucrada en el TEA. Hay deficiencia intelectual propiamente, que la persona puede ser congénita o puede ser por algunos factores de riesgo, en su mayoría a nivel perinatal, es decir, durante el parto, una asfixia, hipoxia, entonces algún tipo de medicamento o utilización, entonces todo eso puede generar como secuelas una deficiencia intelectual. Esto me lleva a pensar la importancia de todo el cuidado en los 3 trimestres del embarazo, ginecólogo y madre. Mencionaba el cuidado y dentro del desarrollo del bebé intrauterino, que nos puede o poner, incrementar la probabilidad de algún mal desarrollo y que termine en un trastorno de neurodesarrollo. ¿Cuál diría usted que son aquellas creencias en las mamás en relación al cuidado prenatal? Algo que usted dice en nuestro país, las mujeres pueden subestimar la importancia o ir al ginecólogo o la parte de nutrición. La alimentación es muy importante, juega un papel, un rol muy impactante en la, porque es la parte prenatal, toda la parte propia del desarrollo del embrión y en su momento pues del bebé. La parte emocional, como anteriormente decía, también juega un papel muy importante. Entonces, por ejemplo, chicas jóvenes, adolescentes, que salieron embarazadas, como por ejemplo sin haber, digamos, tenido en cuenta la edad o el tema, por ejemplo, si ya tenían el contexto familiar, estaba dentro de este mismo proceso, tenía conocimiento, o cuando se dan pues los embarazos repentinos y hay mucho lío con la familia, con la aceptación, el qué voy a hacer, pues si la pareja, por ejemplo, no le da la espalda y no le apoya. Entonces, todos esos elementos influyen mucho y hace que inclusive tenemos muchas mamás primerizas, jóvenes, ya con un niño con una condición de por medio. Muy bien, mencionaba la asfixia porque también he visto que durante todo el embarazo, el desarrollo, el cuidado prenatal, el chequeo, todo iba 100 de 100. Al momento del parto teníamos una asfixia, el niño marcó 4 o 5 y esto predispuso o ocasionó potencialmente desarrollar algún tipo de trastorno intelectual. Sí, por ejemplo, en la parte perinatal, como bien decías, la asfixia, o pudieron haber otros tipos de factores, pero es un momento bastante crucial porque, pues, primeramente es preservar la vida, pero también es como esa vida que se está preservando al momento de trabajar y de desarrollar, o inclusive un niño que tuvo un tipo de infección, estando en neonato, usan algún medicamento tóxico que va a generar, por ejemplo, una hipoacusia, un déficit auditivo, una sordera, entonces automáticamente es como primero pues preservar la vida de ese bebé y posteriormente lo más indicado sería enviar estimulación temprana como para un control, una vigilancia de su neurodesarrollo y descartar que haya adquirido o haya desarrollado una discapacidad. O si bien se desarrolló, entonces que las secuelas sean menos impactantes y sean menos limitantes para la persona. Entonces, es muy importante la parte perinatal, pero también el cuidado postnatal. Ya una vez nacido, puede haber un niño sin ningún factor de riesgo pre y perinatal, pero la falta de estimulación lo llevó a desarrollar algunas alteraciones del neurodesarrollo. Interesante eso de la hipoacusia porque también puedo pensar
un niño que tal vez estaba bien se ve afectado y vemos afectado el lenguaje. Entonces, lo primero que uno dice, ¿qué pasó ahí? Y sin hacer una evaluación, ya sea con el pediatra o el otorrino, correcto. podemos caer en un mal diagnóstico que no nos ayuda al final a dar una solución al menor. Claro, hemos tenido casos, por ejemplo, en mi experiencia, niños que pudieran impresionar un autismo, porque no hay respuesta al llamado por su nombre, no hay contacto visual o hay, por ejemplo, ausencia de lenguaje y algunas otras comportamientos que pueden inclusive tener una persona, un niño con deficiencia auditiva, conductas estereotipadas y que no precisamente son del TEA. Entonces, todo niño con trastorno de lenguaje, con ausencia de lenguaje, cual sea la causante, siempre tiene que tener una evaluación auditiva importantísimo para poder determinar de que, ok, no escucha o sí escucha, entonces, pero no hay lenguaje, entonces tenemos que estimular. Inclusive he tenido, por ejemplo, niños con bebecitos con factores de riesgo, hablando de niños de 2, 3, 4 meses que atiendo y al hacer, por ejemplo, una exploración de las conductas auditivas para su edad, la respuesta a la búsqueda de estímulos auditivos, entonces como que no hay. Se lo mandamos a hacer la prueba auditiva y la prueba dice que está bien, pasa bilateral. Entonces, ¿qué te dice? Que está un poco su sentido auditivo está adormecido. Entonces hay que despertarlo, hay que activarlo y ahí es donde la estimulación temprana juega un papel muy importante. Muy bueno. Hablando del TDAH, que creo que también a veces los padres o muchos profesionales pudieran confundir con el trastorno desafiante, me llama la atención la parte de diagnóstico temprano, diagnóstico multidisciplinario. Siempre escucho la pregunta, ¿mi hijo va a poder graduarse o estudiar aunque tenga este trastorno? ¿Qué diría usted sobre eso? Ok, el TDAH para empezar no es una discapacidad. Está catalogado como un trastorno del neurodesarrollo crónico porque la persona nace y muere siendo TDAH. Es evolutivo porque a medida que va desarrollándose va adquiriendo nuevas habilidades y va autorregulando más su comportamiento, su déficit atencional y lo demás. Claro está que en los primeros años de vida o la infancia son como los más cruciales porque ningún ser humano nace teniendo autocontrol de sí mismo. Em, Hablamos de algo multidisciplinario a nivel de evaluación, sí, porque tiene que ser algo evaluado por psicología, por neurología, porque es un trastorno propiamente del neurodesarrollo y tiene que estar identificado, por ejemplo, si se debe a una comorbilidad o se debe, por ejemplo, únicamente al TDAH y cuáles son las repercusiones. Ahora, hay niños con TDAH que pueden tener trastorno negativista desafiante que puede tener, por ejemplo, algún trastorno de conducta impulsivo por su nivel de impulsividad, van a tener inclusive agresividad. Entonces, este es un diagnóstico que muchas veces hasta en las mismas escuelas es como es que él es hiperactivo, él es aquí, entonces van catalogando según el comportamiento que van mostrando, pero muchas veces puede deberse quizás a una conducta propiamente de un negativista desafiante y que no precisamente tiene las características propias del TDAH, o inclusive puede ser un niño que está en algún tipo de situación de desregulación emocional, o un niño, por ejemplo, con un mal estilo de crianza, un niño, por ejemplo, en un contexto familiar que en los primeros años de vida estuvo permisivo, en un ambiente permisivo o sobreprotector, o que todo se le permite, o todo es el primero, o todo es el ganador o ella la ganadora. Cuando va a la escuela y se encuentra en un contexto social en el que tiene que compartir, en el que tiene que esperar turno, en el que tiene que aceptar pérdidas y ganancias, entonces es ahí donde no sabe cómo manejarlo, por lo tanto va a explotar en conductas, que es su forma práctica de demostrarlo. Y es ahí donde inicialmente se cataloga o la maestra hace ver las conductas que muestran y puede pensarse que puede ser algo así. Pero el momento de que evalúas y también tenés que revisar el contexto familiar, te das cuenta pues de que por qué viene la situación. Entonces, entrando a un contexto de evaluación, es muy importante siempre lo multidisciplinario y a la vez también de manera integral, ¿ya? Evaluar qué pasa en casa, qué pasó previo a la escolarización, qué pasa durante la escolarización, todo lo demás, ¿ya? O niños, por ejemplo, que pueden tener un trastorno del procesamiento sensorial y por ende, ante esta saturación de estímulo, su cerebro se abruma y va a debutar en conductas inadaptadas, inapropiadas,
disruptivas, en dependencia de de cómo las vamos a catalogar, pero y que no necesariamente es un TDAH. Y cuando hablamos de diagnóstico para estos menores, ¿a qué edad se diagnostica? Cada trastorno tiene, si nos regimos, digamos, por lo que nos rige todo lo que es salud mental, el DCM, actualmente el volumen 5 en texto revisado, te da las pautas de edades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la deficiencia intelectual no puede ser antes de los 7 años, porque un niño puede tener una inmadurez cognitiva debido a una falta de estímulo, pero una vez que se va estimulando, que se va desarrollando, se encausa, digamos, en lo que evolutivamente le corresponde a su rango de edad y no precisamente una deficiencia intelectual. En cambio, a los 7 años, si ya ha cursado por lo menos el primero o segundo grado, no da la respuesta o no da lo esperado académicamente, y entonces, o cognitivamente, entonces va viendo y ya es candidato a un diagnóstico previo, ¿no? Salvo que tenga una deficiencia por comorbilidad, que ya es como, digamos, producto de. En el TDAH, por ejemplo, me llegan diagnósticos de algunos neurólogos con 4 o 5 años, entonces ellos muy, en este caso la palabra sería más que clínica, muy acertadamente, es como TDAH sin criterio de edad, porque todavía no tiene la edad que le da esperada es a los 6, porque en ese momento todavía la maduración de nuestro sistema nervioso, todo lo que es la maduración del lóbulo frontal encargado de las emociones, del comportamiento, permite a que a medida que va creciendo y va adquiriendo experiencia, se va regulando. Entonces, si por ejemplo un niño de 2 años le diagnosticas TDAH porque es súper inquieto o es muy enérgico, pero llega a los 6 años y es otro niño con o sin intervención, resulta que es otro niño. Entonces es como, ¿dejó de serlo? No. Simplemente no fue un diagnóstico muy acertado o fue muy prematuro el diagnóstico. En el caso del TEA, lo más como conveniente puede ser los 3 años, tener ya como un proceso, un panorama más claro. E inclusive en algunas literaturas te hablan que puedes identificar un trastorno del espectro autista inclusive desde los 6 años, pero estamos hablando de que son sintomatologías muy severas, ¿ya? Entonces, pero hay muchos niños que muestran un neurodesarrollo completamente típico, regular, hasta el año, hasta el máximo el año y medio, y de repente como que dejó de verse los ojos, dejó de verbalizar, dejó de esto, lo otro, y empiezan a mostrarse las características propias del autismo. Entonces ahí tenés como, digamos, que es lo que muchas veces pasa en el TEA, ¿ya? Entonces ahí ya tenés como una alteración del neurodesarrollo, algo se esté visualizando, se puede ver a cualquier tipo de causante, pero ya entre los 2 a los 3 años ya tenés un panorama muy claro, ¿ya? Entonces a los 3 años estos niños hacen como una transición de etapa, cuando pasan de una etapa del desarrollo a la otra, que van a pasar a la etapa preescolar. Entonces ahí es donde tenemos como algunas variaciones comportamentales. Pueden aparecer sintomatologías que aún no tenían y de las que tienen pueden incrementar o disminuir. Eso vuelve a pasar inclusive a los 6 años. Vuelve a suceder por los mismos procesos de maduración neurológica y hace de que veas claramente esos comportamientos, esos patrones o ejes fundamentales del TEA. ¿Ya? Entonces, importante siempre esa parte, tomar en cuenta la edad, la entrevista, tomar en cuenta también la familia. Muchas veces, como ya tienen acceso a leer en cualquier plataforma, en cualquier página, en cualquier contenido, al acceso, entonces algunos pueden tener unos extremos. Es como empiezan a justificar la conducta del niño, por lo obviamente que empieza un proceso de duelo, una negación, entonces empieza a justificar la conducta del niño. Es que hace eso por esto y esto y esto. O es que hace eso porque yo, ya, entonces, pero también tenés el otro extremo en el que el padre o la madre estea, te dice, es que estea por esto. Entonces, iban al extremo. Entonces, eso al momento de evaluar, entonces se vuelve una dinámica algo compleja, porque también tenés que trabajar la parte de psicoeducativa con la familia y evaluar qué tanto el proceso del duelo. Por eso ahí el diagnóstico es importante, la responsabilidad clínica que se tiene.
tomar en cuenta de forma integral todos los elementos y también educar mucho la psicoeducación a la familia, porque les va a permitir realmente eh, afrontar la realidad y acompañar al niño para que avance, o también se vuelve un momento de obstaculización, ¿no? Va a obstaculizar el proceso, la evolución del niño por su mismo proceso emocional, ¿ya? Entonces es ahí donde uno juega un rol muy importante. Inclusive, por ejemplo, neurología habitualmente es como, bueno, esto cumple para tal criterio, listo, si le va a dar farmacoterapia, va a empezar a tomar esto y esto, entonces, y hay cosas que son muy importantes trabajar, como los cambios de los hábitos. Por ejemplo, niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo, con una dieta alta en gluten y en azúcares, obviamente vamos a tener conductas totalmente alteradas. Entonces, es muy importante siempre regular la alimentación, muy importante regular la parte de la microbiota. Entonces, ya se está usando en esquemas internacionales mucho el omega 3, los probióticos, el citrato de magnesio y otros elementos más. El sueño, por ejemplo, regular el sueño. Un niño que no duerme lo suficiente, su estado de ánimo va a estar alterado siempre y va a estar a la defensiva, irritado, poco tolerante, muchas cosas. Entonces entra en juego muchos elementos en donde la familia la educas y vas a poder tener, digamos, un mayor abordaje, un proceso más, una evolución más como evidente y no a tan largo plazo. Entonces, plantear siempre es importante y cosas de las que se va a adquirir una evolución a corto, mediano o largo plazo. Muy bien. Una pregunta en el diagnóstico, cuando hablamos de TEA también, ¿cómo es su clasificación? Porque lo podemos ver, cada ser humano es distinto, pero dentro del TEA vemos que el individuo A posee o no ciertas habilidades o a menor escala, a mayor escala. ¿Cómo es la clasificación o el manejo del diagnóstico según qué criterio? Ok, generalmente se tiende a confundir el tema de los niveles, el nivel de autismo, el nivel uno, nivel 2, nivel 3, que no necesariamente tiene que ver con qué tan autista, es decir, que un nivel es más autista que el otro, no. Los niveles están relacionados a la funcionalidad. Es decir, ok, a nivel global el TEA altera el proceso de comunicación, la socialización, la expresión adecuada o la manifestación adecuada de las emociones, del afecto y el comportamiento, que van a haber conductas repetitivas, como intereses muy restringidos. Entonces, pero puede, digamos, un niño ser TEA sin necesidad de tener un problema de comunicación porque puede tener una comunicación mal desarrollada, inclusive una entonación extranjerizada, aunque esté en un contexto nicaragüense que no tiene, no ha salido, por ejemplo, del país o algo, y hace uso de palabras peculiares o sofisticadas. Y estamos hablando de lo que antes se llamaba como síndrome de Asperger. Entonces, un primer elemento para llegar a la clasificación es tener muy presente el diagnóstico actual que hay. ¿Ya? Que esto involucra síndrome de Asperger, autismo infantil, autismo atípico, porque antes se podía usar el autismo atípico, trastorno desintegrativo del desarrollo. Entonces, tenés todos estos diagnósticos que ahora son una sola familiaridad. Entonces, cuando ya hablamos de que ok, están las características propias de TEA, aplicamos pruebas diagnósticas complementarias y a la vez después pasamos a la clasificación. La clasificación en lo personal no me gusta hacerla desde un inicio, porque un niño que no ha tenido un proceso de intervención, en su mayoría van a ser nivel 3. ¿Por qué? Porque no hay lenguaje en su mayoría, no hay autorregulación del comportamiento, no tenemos, por ejemplo, como empatía, habilidades sociales y todo lo demás. Pero en cambio, cuando ya se está desarrollando un proceso de intervención, un proceso terapéutico, entonces puedes ir viendo con mayor claridad. Y siempre se le dice a la familia, por ejemplo, mientras la conducta no se regula, las habilidades cognitivas no se dejan ver en su totalidad. Puede ser un niño que sea muy inteligente, pero su conducta le impide desarrollar las habilidades de aprendizaje o de adaptación a la escuela. Pues se debe con la conducta, entonces siempre es regular primeramente la conducta. Y ahí ya caemos al nivel. Entonces la clasificación, entonces el nivel uno implica que tiene menos necesidad de apoyo. Probablemente es un niño que tiene comunicación verbal, ¿ya?
que tiene mayor comprensión, mayor proceso de adaptación, mayor tolerancia a los estímulos sensoriales, menos conductas repetitivas o, por ejemplo, menos inflexible cognitivamente. Cuando la inflexibilidad cognitiva es la resistencia a los cambios, a las variaciones. Entonces, puede ser de que se adapte un poco mejor. ¿Ya? Inclusive hay niños con TEA sin mucha comunicación verbal, pero como tienen otro tipo de comunicación, pueden acercarse a un nivel de mayor funcionalidad como el nivel uno. Entonces, inclusive podemos tener un niño que se comunica verbalmente, pero que conductualmente es muy complejo, por lo tanto eso le impide relacionarse, interactuar con los demás niños, y eso lo hace estar en un nivel 2 porque requiere, por ejemplo, de acompañante, requiere de alguien que que le esté ayudando a regularse, requiere y en nivel 3 que es cuando, por ejemplo, ya hay mayor apoyo, mayor necesidad. Entonces, que por ejemplo, si lo ven de autonomía, no come solo, no bebe solo, no tiene control de esfínteres, para ir al baño. Entonces, requiere más acompañamiento. Entonces, los niveles va en relación a la funcionalidad y no a la severidad de que si es más o menos autista. Y el nivel va a variar a través de su evolución. Puede estar un niño en un nivel 3, pasar a un nivel 2 puede estar alguien en un nivel 2 y pasar a un nivel uno. Entonces también se le quita a la familia de un nivel uno no va a pasar a dejar de ser autista, ¿no? Sino que va a ser cada vez más funcional. Por lo tanto, tiene más probabilidades de adquirir un desarrollo más amplio, adaptarse mejor a procesos sociales, culturales, educativos, desarrollar una carrera o inclusive tengo pacientitos, hijos de personas autistas. O sea, que son adultos y tienen familia. Muchas veces la familia en el mismo proceso te dice como el tema de las expectativas, que se va a pensar que va a ir a la universidad o va a estudiar algo o va a trabajar. Entonces, la verdad que las expectativas no necesariamente se van a alcanzar. Y eso no va a depender de la condición que tenga tu hijo o tu hija. Depende propiamente de lo que quiere, ya siendo adulto. Yo siempre digo, hay personas que no tienen ninguna condición, tienen recursos económicos y simplemente no quisieron estudiar. Y hay personas que disfrutan su estudio, su formación, su autonomía, que no piensan en tener familia. Y no está relacionado a una condición, simplemente es el hecho de querer o no querer. Entonces, más allá de las expectativas que los padres se creen que es poder ir viviendo el presente y ir incidiendo en la que definitivamente y padres que creen que hasta aquí va a llegar, hasta ahí va a llegar. Ya, pero si vamos dando como amplitud de evolución, que ellos avanzan muchísimo. Muy bien. Hablando de TDAH, TDAH, ¿siempre tiene que ir con hiperactividad o pueden haber casos sin hiperactividad? Ok, el diagnóstico como tal tiene que ir complejo. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y de ahí viene la clasificación, que en este caso hay tres. Si es de predominio difícil atencional, la parte de tractibilidad, es decir, puedes tener un niño de lo más tranquilo, aquí sentadito, de frente a la pizarra, de frente a las personas, pero no captó muy bien porque está pensando en muchas cosas, o está viendo aquí, está viendo allá, está viendo aquello, aunque no se te moviera el espacio. ¿Ya? Porque la hiperactividad no es lo que lo caracteriza el déficit atencional. Luego tenés quien puede tener el predominio hiperactivo e impulsivo, que sube, baja, viene, se tiró, se hirió, se chismó, se golpeó, quebró, entonces, o tiró, entonces, pero captó todo lo que sucedió a su entorno, ¿ya? Recepciona como una esponja, ¿ya? Es propio de su edad. ¿Por qué? Porque su predominio es la hiperactividad e impulsividad y no el déficit atencional. Y está el mixto, que tiene un poco de ambas, tiene ambas, pero uno un poco más que otro, pero ambas están visualizadas. Entonces, el diagnóstico se hace completo y se le agrega con predominio o en presentación, déficit atencional, hiperactivo impulsivo, mixto. ¿Ya? Entonces, ahí ya te puedo dar, porque hay familias que también te dicen, es que él es TDA, el diagnóstico es completo. Ya, pero entonces se vuelve como una abreviación como para hacer ver de que no. Entonces, pero por ejemplo, que es predominio hiperactivo impulsivo, entonces que llamarle TH o TDH, pero no porque el DA es de excepcional, yo tenía el TH, no, es TDH y que con qué predominio.
Bien, bien. Esta es como la clasificación propia del TDAH. Y ahora hablando sobre el trastorno del desarrollo intelectual, a veces te preguntas, tanto uno, ¿cómo determinamos si tiene o no de nivel o de rango o bajo qué criterio? Y dos, si un niño o niña que esté diagnosticado con ese trastorno tiene o no la capacidad de aprender o de ser autosuficiente, o esto va a ir dependiendo de qué rango o qué nivel de discapacidad él o ella tenga. Correcto. La autonomía y la independencia o toda la funcionalidad que vaya a desarrollar va a depender del grado de discapacidad. En la deficiencia intelectual hay 4 grados. Tenemos leve, moderado, severo y profundo, ¿ya? Entonces, esto tiene una implicancia de autonomía, de funcionalidad, inclusive de un componente, de un marco legal, inclusive. Entonces, por ejemplo, un niño o una persona con una deficiencia intelectual de leve a moderada puede desarrollar habilidades de escritura, de numérica, razonamiento lógico, pero van a estar alcanzadas un poco más tardadas o van a desarrollarse un poco más lentas. Hay quienes tienen más facilidad para la expresión verbal que escrita, o al inverso, quienes lo tienen más, se pueden desarrollar más escrito que verbal. Entonces, y va a requerir siempre de un acompañamiento que le permita, digamos, desarrollarse. En casos como, digamos, severa y profunda, estamos hablando de que ya hay como un mayor enlentecimiento de las capacidades cognitivas básicas y superiores. Entonces, eso va a impedir que pueda, digamos, incluso tomar decisiones por sí mismo. Por eso cuando te hablo de un marco legal en donde la persona va a requerir de alguien que pueda decidir, que pueda autorizar, que pueda tomar esos elementos o inclusive en la parte legal de criminal. Una persona, por ejemplo, entre leve y moderado que realiza un crimen, perfectamente puede ser procesada. En cambio, una persona con deficiencia intelectual ya más severa, profunda, no necesariamente, porque no tiene todo el componente de cognitivo que le permite razonar, que le permite tener juicio. Y entonces pueden ser como conductas que tuvo propiamente como instintivas, ¿ya? Entonces, inclusive las personas de severo a profundo, en edades después de la adolescencia o de algunas edades, pueden tener hasta dotes psicóticos, ya, es decir, pasar a un plano ya más como fuera de la realidad. Pero pues no es como la tendencia a todo, totalmente todos tienen que hacerlo. Entonces, pero dependiendo de los niveles, se va clasificando. ¿Cómo llegamos a esa clasificación? Entonces, el diagnóstico es clínico y psicométrico. En lo mismo DSM te dice que tiene que haber una prueba estandarizada de uso internacional que está autorizada que permita, digamos, evidenciar cuál es el coeficiente intelectual de esa persona. Entonces, un CI que está dentro de lo normal, que está dentro de lo esperado, que está dentro de lo típico, como queramos llamarle, y lo que está por debajo de la media, que tenés como digamos leve, moderado, severo, profundo. ¿Ya? Entonces, eso también hace que al momento de una familia poder ser, digamos, como pensionados o jubilados, tener un hijo con una deficiencia intelectual, dependiendo del grado de discapacidad, tendría que tener también su cierta indemnización o cierta remuneración por condición, porque se sabe que no va a poder tener su propio ingreso. Será autosuficiente. Interesante cómo también llega hasta la parte legal, como menciona. Imagino también el cuidado por un tercero, la integridad de la persona y nunca he escuchado la probabilidad de en nivel profundo puede llegar a tener algún episodio tipo psicótico, donde pierde el sentido de la realidad. Siempre he pensado que un niño de niña con un diagnóstico así tienen chance de poder al menos aprender. Pero, como usted mencionaba, a segundo nivel, va a irse limitando la capacidad a aprender las habilidades o lamentablemente el poder ser autosuficiente. Entonces, la autonomía es que ahí es donde vamos a clasificar autonomía e independencia.
Autonomía es todo lo que yo puedo hacer para mí mismo, como comer solo, beber solo, de vestirme, bañarme, higiene personal. Entonces, combinar los elementos internos como el lavado de traje, la limpieza, todo eso, incluso la ropa y todo lo demás. Eso es todo lo que tiene que ver con habilidades básicas o habilidades de la vida diaria. Pero cuando hablamos de independencia, es como una clasificación más amplia porque tenés como la independencia, que es, digamos, por ejemplo, autosostenibilidad. Yo trabajo para mantenerme, entonces, dependiendo del grado de deficiencia intelectual, va a poder o no va a poder. También la independencia, hay algunos elementos que involucran el desplazamiento por sí solo en los medios de transporte de las gestiones públicas o ordinarias, ¿verdad? Que tenemos que hacer con regularidad, es que puede hacerlo por sí solo. Pero también involucra en un grado más amplio de independencia, si puedo yo ser responsable de otra persona, como en el caso, por ejemplo, de ser mamá o de ser papá. Y siendo yo una persona con deficiencia intelectual, de que la independencia va en diferentes grados. Entonces va desde las habilidades básicas para la vida diaria y va en otro ámbito, involucra ya un contexto más social, un contexto más independiente, pero a nivel de sostenibilidad o de responsabilidad de otra gente. Bueno, ahora cuando hablamos de rehabilitación, creo que también personas pierden la esperanza, ¿no? Porque vemos del nuevo tipo de, como te mencionaba antes, las expectativas sociales que tengan sobre estos niños y que eventualmente van a ser adultos. En nuestro país encontramos herramientas o profesionales que nos ayuden a la rehabilitación o el aprender esas habilidades adaptativas. Sí, entonces mira, tenemos como un primer elemento la estimulación. Algo que a alguien que está desarrollándose lentamente o que tiene unas alteraciones de su desarrollo, entonces vamos a estimular para que la alcance. Eso es estimulación. Cuando ya hablamos de rehabilitación es cuando hay una pérdida de algo o hay un daño, como por ejemplo, niños con TEAs que están en un proceso de estimulación, pero por comorbilidad tienen epilepsia o síndrome epiléptico, y entonces cada crisis o cada estado convulsivante le va a llevar a tener pérdidas o un daño neurológico. Entonces estamos hablando que vamos a ir rehabilitando, porque está tratando como de modificar, de restaurar, de reparar esos daños, con las lesiones que generan esos daños. Ya como cuando alguien tiene un ACV, un accidente cerebro, entonces va a tener una pérdida del habla, pérdida motora, entonces esto que va a generar, entonces un daño, una lesión, que después va a rehabilitación para desarrollarlo en un 100%, en un 70%, en un 50%, en un 30%, depende de cada condición. Entonces la rehabilitación va más de cara a restaurar, a reparar, a redirigir el proceso. Sí se cuenta con ya en la actualidad más especialistas, hay mayores interés en recién egresados o de pregrado ya en esta temática. Desafortunadamente, el contexto académico universitario queda un poco somero, queda así muy frágil en las universidades, tanto para pediatría, o sea, a veces de repente te encuentras pediatras que dicen que ahí va a hablar, dele chance, dele tiempo, o es un poco lento, o inclusive he tenido niños que han dicho como es haragancito, y realmente no, algo pasa. Y si algo pasa, hay que ver qué pasa y estimular, ¿ya? Entonces, si nos vamos a carreras de salud mental, pues obviamente también es como ver la discapacidad, la parte como excepcional, pero también no tenés como todas las herramientas, entonces se requiere siempre de especialización o al menos de educación continua, ¿ya? Entonces ahora hay un poquito más de acceso, inclusive hay universidades como en el extranjero un poco más cercanas, por ejemplo en Costa Rica está Santa Paula, te permite especializarte en estimulación temprana, en temas de logopedia, como para que alguien estudie psicología y va a especializarse en terapia de lenguaje, que es un complemento muy oportuno, porque estás desarrollando el lenguaje, pero tener las herramientas
para trabajar conducta, para trabajar aprendizaje, para trabajar esto, entonces es algo más amplio, más completo. Entonces, tenés más acceso. Debemos acudir, ¿verdad?, con el niño o la niña cuando miramos que no ha desarrollado las habilidades que debería de tener a cierta edad. Son más fácil de percibir cuando los padres ya tienen un hijo previo, un hijo neurotípico que le permite poder llegar a una como una comparación de qué hace, qué no hace. Pero aún así es bueno siempre leer y visualizar qué debería de hacer un niño a tal edad, porque eso permite que el padre esté educado y a la vez esté claro, dando continuidad al desarrollo de su hijo. No es solamente que crezca, que respire, que esté sano, ¿no? Sino que también que se desarrolle. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, no está comunicándose verbalmente, cuando tiene un comportamiento fuera de lo habitual, cuando no se relaciona con los demás niños, cuando, por ejemplo, tiene intereses muy fuera de lo común, o cuando es demasiado enérgico y no puede controlarlo, cuando hay problemas del sueño, de alimentación que es muy restringido su alimentación, o un niño que es agresivo. Entonces, cuando está elementos que para los demás pueden ser como inapropiados, que a veces algunos padres como no les afecta, no les incomoda nada. Entonces es una buena razón, un buen momento para tener, digamos, una valoración. ¿A quiénes se puede acudir? Primeramente sería como pediatría, en caso de que pediatría tenga las herramientas o el conocimiento suficiente para evaluar. Si no es así, entonces dar acceso a psicología o a neurología, ¿ya? Que permita, si llega, por ejemplo, a neurología, 100% seguro lo va a remitir a psicología, que por conducta, que por adaptación, que por aprendizaje, que por tal cosa. O si llega a psicología primeramente, psicología tiene que mandarlo también a neurología, porque va a ser un niño que va a requerir una valoración más complementaria y a la vez determinar si va a requerir en cierto momento a farmacoterapia, que es algo que es otro tema que la familia también se pone bastante Resistente. resistente a la farmacoterapia, pero todo tiene que ver con la información que le damos y la manera en que de forma más asertiva compartimos las cosas. Otro elemento también es de que el acompañamiento tiene que ser más integral. Cuando me refiero a integral, es abordar conducta, comunicación, habilidades sociales, la parte emocional, la sensorialidad. Muchas veces o se escapa mucho esta parte de los sentidos, que son nuestra mayor fuente de aprendizaje en edad temprana, en la primera infancia. Entonces, pero cuando estos están alterados, esto también puede generar problemas de conducta, van a generar problemas de adaptación. Entonces, si los regulamos, pues también vamos a tener una mejoría conductual adaptativa. Entonces, que pueden ser muchas de las causantes de unas crisis sensoriales o de rabietas conductuales, que son dos cosas distintas. Ser un poco más amplio en que también no solamente en una terapia individualizada puede evolucionar un niño. También están las terapias grupales, también están las terapias alternativas como la natación o la hidroterapia, que son son ambas en el agua, pero pues tienen un manejo diferente. Algún otro tipo, la equinoterapia ayuda mucho a la autorregulación y demás. Entonces va dándote pautas y que no es como que todo es para todos. O sea, hay que clasificar el tipo de condición que tiene el niño, las necesidades que tiene ese niño y también el contexto familiar, ¿ya? Una triangulación entre terapia, familia y escuela permite una evolución muy significativa y que pues, obviamente a largo plazo va a generar un impacto positivo en la calidad de vida de la persona, en este caso de ese niño. Perfecto. Un placer, Master Moya. Con He mucho disfrutado gusto. esta conversación desde los diferentes ángulos familiares, sociales, escolar, educativo y sobre todo profesional. Así que muchas gracias por su tiempo. Un gusto.